¿Cómo se utiliza el ozono médicamente? Bien, partimos de la base que la ozonoterapia es parte de la llamada medicina bioxidativa. ¿Qué cosa es la medicina bioxidativa? Es las terapias que utilizan el oxígeno. Ahí estamos hablando de la luz ultravioleta, de la cámara hiperbárica, de la carboxiterapia y de la ozonoterapia. Este tema es un poco controvertido a nivel mundial. Unos dicen terapias alternativas, otros dicen terapias complementarias, terapias naturales, en fin. Para mí, en lo particular, lo resumo como parte de la medicina natural bioxidativa. Porque estamos utilizando un elemento natural que es el oxígeno. Es decir, la ozonoterapia es la utilización del gas ozono con fines médicos por los diferentes elementos que actúan, sin atiborrarlos en terminología médica, a nivel bioquímico que hace, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero hablarles antes de adentrarme en la ozonoterapia con fines médicos, que existen otros usos del ozono. El ozono industrial, ozono en la agricultura, en diferentes esferas de la vida, por las propiedades estas que dije de desodorizante, desinfectante y oxigenante. Hoy todos conocen el agua purificada, ozonizada, el lavado de las frutas con agua ozonizada y algo que estuvo muy en boga, yo lo utilizaba desde antes, cuando la pandemia de COVID-19, que era los ozonizadores ambientales. Estos ozonizadores crean una capa, un efecto olorizante, cambia el olor. Tú llegas a mi consultorio y cuando entras, tú has estado ahí, sientes el olor a limpio. Así es. Un olor agradable que es el ozono. A diferencia del uso médico, estos ozonizadores ambientales, ozonizadores industriales, en los campos, aquí en el Ecuador, en los campos de plátano se utiliza el agua ozonizada. ¿Así? Sí, este es un país altamente productor y exportador de banano. Así es. Y se le hace tratamiento con agua ozonizada. Se le riega para eliminar todas las bacterias, virus y hongos, porque estos son una de las propiedades que después les quiero hablar en relación al ozono. Este toma el ozono ambiental, que no es un ozono 100% puro. Por lo tanto, ese no se puede utilizar con fines médicos. ¿Ya? Claro. Ese Entiendo. es otra cosa. Es el ozono, vamos a llamarle, de uso doméstico, de uso industrial. Pero el ozono médico, repito, es con el uso del oxígeno medicinal. A partir de esa base es importante conocer los elementos de la ozonoterapia. Entonces, este gas, que es el llamado gas de la vida, tiene múltiples efectos. Dentro de eso mejora el metabolismo del oxígeno. ¿Por qué? Es un gas que, como dije, es muy inestable, pero es más soluble que el oxígeno. Y al entrar en contacto con los líquidos corporales, el plasma de la sangre, los líquidos intersticiales, ayuda a la transformación y a la transportación, mejor dicho, de la hemoglobina. Por lo tanto, mejora la oxigenación del organismo.
Ejemplo, se utiliza la ozonoterapia con magníficos resultados, bien demostrados en el mundo de hoy, en el cáncer. ¿Por qué? Las células neoplásicas, esas células malignas, no tienen oxígeno. Y al aportarle una gran cantidad de oxígeno, no las deja que se repliquen, que se reproduzcan. Oiga bien, no es que el ozono cura el cáncer, no, pero inhibe el crecimiento de las células malignas. Otra acción o efecto biológico del ozono es en el sistema inmune. Produce una estimulación del sistema inmunológico. Porque al activar, repito, no voy a explicar los mecanismos fisiopatológicos porque sería muy largo y no vale la pena en este entorno, eleva las células que nos defienden de las agresiones externas. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos. Por ejemplo, en el asma bronquial, en el cáncer, como dije, en las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, sin entrar en muchos detalles médicos. Regulan el estrés oxidativo. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Por exceso de estrés oxidativo. Nos oxidamos. Y este gas de ozono tiene un mecanismo que combate ese estrés oxidativo. Por lo tanto, mejora. Otro de los efectos importantes del ozono es el efecto antibacterial. Mata bacterias, el efecto antimicótico y el efecto antiviral. Rompe la bacteria, demostrado desde el siglo XIX, como hacía referencia en la Segunda Guerra Mundial, desde esa fecha se utiliza. Experiencia, última experiencia en el mundo con la pandemia. En España, en Rusia, en Alemania, aquí en el Ecuador, se utilizó el ozono para tratamiento del COVID y como profilaxis, porque está demostrado que rompe la envoltura del virus que se llama cápside, rompe la cápside y destruye el virus. ¿Por dónde entraba el virus? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Por las vías respiratorias fundamentalmente, por eso el uso del nasobuco. En España se comenzó a utilizar el aceite ozonizado aplicado en las mucosas para la profilaxis del COVID-19 y dio magníficos resultados. Otro importante efecto biológico del ozono es que es un regulador metabólico. Es decir, controla los niveles de glicemia, controla los niveles de colesterol y de triglicéridos, controla el ácido úrico en las diferentes vías y formas de administración, que ahorita podemos, si quieres, hablar un poquito de las vías de administración y actúa la liberación de autocatoides, que son sustancias que se liberan para el alivio del dolor. Por eso, dentro de sus efectos biológicos, tiene un alto poder como analgésico y como antiinflamatorio. Ese es el que más yo uso en mi especialidad, que es la traumatología. Yo aplico casi todas las vías de utilización del ozono. Entonces, el ozono se utiliza de dos formas: vía local y vía sistémica.